Buenas noches, soy Viviana Álvarez. Bienvenidos a Azteca Opinión. ¿Qué determina el precio del petróleo y qué podemos esperar gracias a la reforma energética en el mediano plazo? Raúl Aníbal Feliz, economista dominicano, nos habla de la situación en contexto con Jaime Sánchez Uzarrey. En torno al Día del Maestro, Manuel Gilantón, del Colegio de México, nos habla de la reforma educativa y de cómo se deberían preparar a los maestros para que obtengan una plaza y mejorar la educación en Cámara Libre con Lili Tellis. En Periférico 1313, con José Antonio Crespo y Luis Carlos Ugalde, ¿qué determina a un candidato exitoso? Analice Ruiz Sánchez, consultor en diseño de imagen y marketing político, nos lo explica. ¿Qué está pasando en la industria textil? ¿Qué se puede decir acerca de su competitividad? Hoy en La Billetera nos acompañan Samuel Gersevich Salnikov, presidente de la Cámara de Industria del Vestido, y Alfonso Juan Ayub, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil. No se pierda todo lo que tenemos preparado para usted en Azteca Opinión. Y si no puede ver o quiere revivir alguno de nuestros programas, recuerde que siempre lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Raúl Aníbal Feliz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy feliz. No es cierto. Economista. Bueno, no sé si fuiste el primero, sí fuiste uno de los primeros, recuerdo yo, en predecir, no en predecir, en advertir que la caída del precio del petróleo no era una cosa momentánea, sino era un proceso de largo plazo, una tendencia de largo plazo. Y en esas estamos, ¿no? Y eso ha repercutido negativamente en las finanzas del gobierno. Pero, en fin, comencemos por el petróleo. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el horizonte del petróleo? Jaime, fíjate que en los últimos 2 meses hay buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Que no se ha caído más. Ya. Y de hecho hemos visto una recuperación importante. Por ejemplo, el precio de la mezcla mexicana cayó hacia 36, 37 dólares a principio de enero. Ahorita andamos rondando alrededor de los 50 dólares, 55 dólares. Y existe un escenario no trivial de que pudiéramos ver en los próximos 2 años una estabilidad en el precio alrededor de los 60 dólares. Desde luego, 60 dólares es mucho menor que lo que estuvimos disfrutando en los últimos 10 años, que el precio promedio anduvo entre los 90 y los 100 dólares. Entonces, el escenario es mucho mayor que los 30. Desde luego. En todo caso, la pregunta sería, ¿existe un peligro de que vuelva a caer el precio del petróleo y que veamos 30 o 20 dólares en algún momento? Pues decir que no existe sería mentir. Esa posibilidad existe porque hay muchas cosas que no conocemos. Como por ejemplo, si se arregla Estados Unidos con Irán, cuánto petróleo iraní y qué tan rápido ese petróleo puede llegar al mercado. Pero también hay una gran cantidad de incógnitas sobre la situación geopolítica en el Medio Oriente y también sobre la producción en Estados Unidos. Vamos a estar sujetos a mucha incertidumbre, pero hoy por hoy, mirando las curvas de futuros, mirando el balance de oferta y demanda, lo que se prevé es un precio del petróleo que podría estar 5 más, menos 5 dólares de donde está hoy en día, y que se mantendrá más o menos estable en los próximos 2 o 3 años. Estamos padeciendo la caída del ingreso petrolero, no solamente por la caída del precio del petróleo, sino también por la caída de la producción. Correcto. Sí, ese es un grave problema. No es un problema nuevo, es un problema de los que estaba bajo la alfombra, ¿no?, en las administraciones del presidente Calderón. Una alfombra bastante abierta, porque hay quien lo advirtió clarísimamente desde 9. Desde luego, pero no era un tema urgente porque el precio del petróleo era alto. Sí. Entonces, no es lo mismo enfrentar una situación de caída en el volumen de producción. Recuerda que en el gobierno de Fox llegamos a producir alrededor de 3.4 millones de barriles. Y hoy estamos produciendo 2.2 millones de barriles. Y vamos a la baja, ¿no? Y vamos a la baja, desde luego. Pero a pesar de esa caída de casi 1 millón de barriles en la producción diaria de petróleo, pues no había alarma, porque pues, el precio del petróleo, que en los finales de los 90 era de 30, 35 dólares, se subió a los 100 dólares. Entonces, en la medida que el precio ha regresado a estos niveles de hoy, 50, 55 dólares, ese tema se le pone el foco y mucha gente descubre que teníamos ese problema. Pero ese problema lo hemos tenido. La buena noticia es que, bueno, la solución de ese problema va a tomar tiempo
y las medidas Esa es la buena noticia. y las políticas, la buena noticia es que las políticas para enfrentarlo ya se dieron. La reforma del sector de hidrocarburos aborda este tema y lentamente en los próximos años vamos a ver cómo primero se estabiliza el volumen de producción y luego regresamos a una plataforma de producción de unos 3 a 3.5 millones de barriles. Ahora, el otro elemento que se menciona es que este descenso en el precio del petróleo, bueno, ya es evidente, va a reducir el margen de utilidad para las empresas petroleras. Y consecuentemente los campos petroleros que antes se podían explorar porque tenían un margen de ganancia positivo o, digamos, deseable, pues ahora no lo van a tener. Entonces, consecuentemente, la exploración y la producción se va a reducir en las dimensiones que podía haber tenido. Mira, eso es definitivamente cierto. Sin embargo, hay que hacer algunas precisiones. Me dices, en el contexto actual de precios, ¿tiene sentido ir a arriesgar capital en aguas profundas en el Golfo de México, donde los costos de producción podrían estar arriba de los $70? Quizás no. ¿Tiene sentido desarrollar una industria local de shale oil, shale gas? Quizás no. Sin embargo... ¿Eso también se fue con la caída del precio del petróleo? Sí, bueno, por el momento, porque sabes Sí, que claro. esos son ciclos. Pero México tiene muchos campos petroleros antiguos que por razones tecnológicas no se han desarrollado y financieras, y donde con tecnología moderna se puede recuperar mucho del petróleo que todavía queda en esos campos petroleros. Además, México conoce y tiene campos petroleros en aguas someras y en tierra con costos de producción muy bajos. Entonces, el tema ya no es tanto de si va a ser rentable el sacar ese petróleo. Sí lo es. A $55 es muy rentable sacar un petróleo que te cuesta producir 15, $20. Desde luego, el tema no es tanto de la rentabilidad de la empresa, sino de la rentabilidad del dueño del petróleo, que en este caso son los ciudadanos mexicanos, el Estado mexicano. El Estado mexicano tendrá que pagarle o darle a través de los contratos a las compañías privadas una tasa de retorno adecuada para el capital invertido. Pero lo que va a quedar, que es la renta petrolera, será definitivamente mucho menor de lo que estábamos acostumbrados. Ahora, eso nos lleva directamente al tema que ya lo mencionamos. Esto golpea a las finanzas públicas porque aproximadamente el 35-40% del ingreso del público provenía del petróleo. Mira, sí, definitivamente es un golpe importante. Es un golpe, independientemente de si es vía las finanzas públicas o no, es un golpe para el país, porque el país es productor de petróleo. Entonces, el hecho es que pensamos que el tema nada más es en las finanzas públicas. El tema es en el país. O sea, el golpe, si el petróleo fuera del sector privado y no del sector público, igual habría un golpe sobre el crecimiento económico. Obviamente. El hecho de que sea propiedad del sector público y no del sector privado, lo que hace es que distribuye los efectos de forma diferente, pero el golpe a la economía es independiente de quién es el propietario del petróleo. Eso yo creo que es importante que quede claro. Ahora, sí, el gobierno mexicano está implementando en este año 2015 un recorte de 124,000 millones de pesos y ha anunciado ya que en el presupuesto 2016 vendrá incluido un recorte de cerca de 135,000 millones de pesos. Esto más o menos, medido como proporción del Producto Interno Bruto, equivale a reducir el tamaño del presupuesto en los 2 años aproximadamente 1.6, 1.7% del Producto Interno Bruto, mucho más de lo que obtuvimos en la última reforma fiscal. Bueno, y el otro punto allí, y nada más así como señalamiento, es que el gobierno ha logrado compensar la caída del precio del petróleo con un mecanismo que no es nuevo, sí, pero que sí es muy redituable. Y ese mecanismo nuevo y que es muy redituable se llama el impuesto a las gasolinas. Por eso las estamos pagando cada vez más caras. Bueno, no más cara. Si lo comparamos con los niveles internacionales, sí, pero lo estamos pagando más o menos igual que el año pasado, en términos locales. Lo que pasa es que a nivel internacional se ha desplomado al 50% del precio que tenía hace un par de años y aquí se mantiene. Entonces, en ese sentido, sí estamos pagando gasolinas caras en relación a la que pagan los norteamericanos o los europeos. Pero no estamos pagando la gasolina más cara en México de lo que pagábamos recientemente. Ahora, este mecanismo va en relación a lo que yo mencionaba hace un rato. Lo único que hace es distribuir las pérdidas y las ganancias. Vamos a decir,
No, sí, te entiendo muy bien. Vamos a ponerlo de esta manera. Si no hubiese sido porque la gasolina no se ha mantenido en estos precios, el golpe sobre las finanzas públicas sería de 3% del Producto Interno Bruto, no 1.5. O sea, el doble. El doble, correcto. Ya. Bueno, ya vamos así como muy adelantaditos con el tiempo, que como sabes es muy breve. Pero entonces, ¿cuáles son las expectativas que tiene México de crecimiento en los próximos 3, 4 años? Bueno, Ha habido una falla recurrente. Se ha dicho vamos a crecer tanto y recurrentemente la realidad va en contra. bueno, sí, yo creo que parte de eso lo tendrán que evaluar los políticos, de la estrategia de vender las reformas fue sobrevenderlas y encomendarse un poco a la buena suerte. A la Virgen de Guadalupe. Más o menos. La realidad es que llevamos 15 años creciendo al 2.2%. Y que las reformas que se han aprobado son buenas, trabajan por el lado de la oferta de la economía, pero veremos sus resultados en 5, en 10 años. Por lo tanto, la posibilidad de que capturemos ese potencial en el muy corto plazo se ha disminuido a propósito de la caída del precio del petróleo. ¿Cuáles son las perspectivas? Más de lo mismo. Un crecimiento 3%. en el orden, este año estamos calculando de 2.6%, el año pasado fue alrededor del 2.1% y hacia el próximo año estamos estimando crecimientos del 3.2%. Estimando. Correcto. Lo cual también podría bajar. Sí, sí, desde luego. Si el precio del petróleo se comporta como mencionamos al principio, creo que es una expectativa firme, pero depende de eso. Ahora, habría que hacer un programa para eso y en alguna ocasión ya lo comentamos. Hay un diagnóstico que está mal. O sea, si tenemos décadas creciendo a esta tasa baja de crecimiento, a estas tasas bajas de crecimiento, pues hay algo que no se está haciendo bien, eso es obvio. Tú hablaste aquí del capital humano, de la necesidad de invertir en esto, o del financiamiento de las empresas. Yo soy creyente en que la sobreregulación de las leyes y de las autoridades sobre las pequeñas y medianas empresas y las microempresas es uno de los factores que más entorpece la posibilidad de que estas empresas crezcan y se desarrollen. Bueno, Pero el hecho es que no crecemos. de acuerdo, y yo estaría de acuerdo contigo, es uno de los factores. O sea, tenemos una situación, vamos a decir, del huevo y la gallina, donde una El gran huevo. parte importante del empleo está Sector más atado atrasado. en sectores informales, en empresas pequeñas, medianas, pero sobre todo microempresas, que tienen una escala de producción ineficiente y que enfrentan pues todos estos costos regulatorios y que bueno pues no logran crecer. Entonces se quedan atrapados en un equilibrio de baja productividad que básicamente les garantiza la sobrevivencia Sí. a las personas que están alrededor de ellas. Y tenemos al mismo tiempo un sector moderno en la economía, muy moderno, Exportador. con altas ganancias de productividad, eficiente, que invierte, que exporta. Entonces, esa es la economía que hemos producido, una economía dualista, que en el agregado se ve bastante mediocre. Ahora, y se nos acabó el tiempo, definitivamente tenemos menos de 60 segundos, pero es concebible, y yo creo que no, que esa economía formal, altamente desarrollada, creciera a tal grado que pudiera realmente jalar y redimensionar esta economía informal. Yo no lo creo. Dime en cuánto tiempo, yo te diría, en un año, 2 años. En el no. largo plazo, decía Keynes, todos vamos a estar muertos. No, ¿Qué te bueno, gusta? pero vamos a decir, en los 3 años que resta esta administración, poco probable. Pero yo creo que es a lo que debemos aspirar en los próximos 15 años. ¿No sería más hacer esa sensato apostar a transformación. que estas pequeñas y medianas empresas y microempresas pudieran sobrevivir en mejores condiciones, mediante menos regulación? Bueno, yo creo que lo que tenemos que ver es que esas empresas se transformen. De luego, algunas continuarán siendo pequeñas empresas, pero esperamos que muchas de las pequeñas empresas se vuelvan grandes empresas a través del tiempo. Con eso concluimos, se nos acabó el tiempo. Muy buenas Raúl, muchas gracias. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.